de semana estuve con el barco y que suena una cosa súper elegante, pero en un barco de 3,20 metros, como una tabla de surf bajito en el que tú tienes el culo mojado, en realidad. Y que compito con chicos de 20 años y 17 y 18 que están en campaña olímpica. Ostras. Tiene dos velas, ¿no? ¿O no? Una vela. Se llama láser. Bueno, se llamaba láser, ahora se llama Ilka. Es una sola vela. Y me oxigena mentalmente y físicamente, porque físicamente me oxigena también mucho, porque estuve en Alicante, es algo que realmente me hace reflexionar sobre cuál es cuánto estoy apegado a este trabajo o cuánto en realidad ya no es el momento de estarlo. No sé. ¿Cuántas veces te ha quitado de tus cosas el barco? De tus cosas, digo, profesionales. ¿O al revés? Yo me bajé del barco con 20 años y no volví a subirme durante 25 años. Yo me bajé del barco en el Campeonato del Mundo en Alemania en el año 99, porque no cumplí con el resultado que quería. Antes no existía la palabra del burnout, pero creo que tuve eso. Y le dije a mi entrenador nacional que no volvería a subirme a un barco nunca más. Y dejé el barco ahí, además. Era el barco del equipo de la federación, no era mío, pero le dije, lo cargáis vosotros, no quiero saber nada, me vuelvo a Italia. No quiero saber nada más. ¿Y qué te hizo volver? ¿Qué te hizo volver a embarcarte? ¿Tus hijos? No. Cuando tú... Y eso tiene que ver con el corto. Cuando tú te vas a... Cuando emigras, cuando cambias de lugar, en realidad mueres. En el sentido de que todo tu yo anterior tienes la posibilidad de crear uno nuevo, de volver a nacer. Entonces, cuando yo vine a España, tuve la posibilidad de crear un nuevo yo. Y ese nuevo yo no tenía las ataduras de un joven blanco, supuestamente heterosexual, deportista, pulcro en todas sus costumbres, absolutamente pulcro a tal nivel de que yo no había tomado una cerveza hasta los 20 años, no había tomado una cerveza en mi vida porque la consideraba una debilidad. Y entonces aquí vine y pude ser uno nuevo, pude renacer, pero cada renacimiento pues conlleva unas pérdidas, que es enterrar a mi yo anterior. Y llegado a los 47 años y habiendo tenido hijos, me he dado cuenta de que no podía ser un buen padre si yo no llegaba a unir lo que era yo. Si mi biografía estaba rota, si yo no tenía en cuenta en nada de lo que yo había sido y las razones por las que yo había llegado a ser padre también y todo, no podía ser un buen padre, no podía transmitir unos valores coherentes dentro de mis incoherencias, de mis imperfecciones. Y entonces volví a la vela realidad dentro de ese camino de recuperar, de recordar quién soy, de recordar quién era, porque yo no soy solo el cineasta, en absoluto. Lo que pasa es que desde que vine a España, yo solo soy cineasta, y solo soy homosexual, y solo soy esa persona público-privada que trata de temas sociales, que trata de temas pues que atañen al público. Déjame decirle a los que nos siguen en el Desván, primero saludarles, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos veáis, que nos escucháis, que nos seguís. Bueno, gracias por esta colaboración, esta ayuda, ¿no? Estamos hoy con Carlo Dursi Fortunato, que yo no sabía del segundo apellido, que naciste en Bari, Italia, y que has vuelto a tu pueblo por algo que incluso que tendrá que ver con la coherencia de lo que estás hablando. Porque estás hablando que has vuelto a la mar, has vuelto al mar, has vuelto a una de tus grandes aficiones y casi que da sentido en un momento de la etapa de tu vida. Y ha sido para hablar de tu abuelo. Un abuelo en el que todo el pueblo está recordándolo como un santo que murió muy joven y que ha sido, si no ha sido un santo para la Iglesia Católica, desde luego para el pueblo lo ha sido, y que tú has tenido el carácter, que es duro, o sea, volver al lugar del crimen, ¿no? Volver al lugar de tus orígenes para hablar de tu abuelo. ¿Por qué, Carlos, por qué esa necesidad de hacer una película, El Santo, que además hay que decir que es
candidata oficialmente a los Goyas al mejor corto documental, así que mucha suerte. Pero ¿por qué volver? La idea de volver es porque llegado a los 50 años yo creo que las biografías de una persona tienen que ser coherentes y tienen que completarse. Creo que la mayoría de cineastas lo que intentamos es a través de nuestras biografías, de nuestros traumas, de nuestras experiencias anteriores, pues poder explicar algo que creemos que es universal. Porque, bueno, casi todos, menos algunos, digamos, intentamos hablarle a todo el público y no solo hacer algo absolutamente autorreferencial. Entonces, he vuelto a los orígenes, he vuelto a mi abuelo porque, por un lado, creo que completar las biografías es algo muy importante para que todos entendamos que en realidad, aunque, como dicen los budistas, podamos morir y volver a nacer muchas veces a lo largo de nuestra vida, no solamente en esta vida, sino en la siguiente, que no hay que apegarse demasiado a la vida anterior, pero hay que hacer experiencia de la vida anterior. Entonces, hacer experiencia de lo que ha pasado con mi abuelo, que era una persona que murió con 45 años, casi con la edad que tengo yo ahora, dejando una estela de bondad enorme. Y por otro lado, creo que sin quererlo, me he unido a esa ola de espiritualidad que parece que está permeando tanto la cultura pop como la cultura cinematográfica, y en la que pues, a diferentes personas nos ha llegado en diferentes momentos, pero si hemos llegado todos en el mismo momento a volver a hablar de esto, quizás es que haya un movimiento. Yo recuerdo la película de Camino de hace muchos años, de Fesser, si no me equivoco, que ya hablaba de espiritualidad y que hablaba de una vocación, pero fue algo como muy aislado, además con una posición, creo, bastante más hacia el laicismo, en la que, mientras que ahora mismo todos estamos hablando de una posición en la que buscamos una espiritualidad, buscamos algo que nos eleve de ese lodazal cotidiano que representa las luchas, las batallas, o bueno, pues incluso esa carrera para los Goya, que en realidad es una feria del ego, además muy mal llevada, y en la que el yo inevitablemente tiene que crecer para intentar buscar un lugar entre mucho ruido. Entonces es inevitable, o sea, el juego es poner en valor el yo. Este encuentro en el desván. He visto El Santo, me ha encantado esa vuelta a la espiritualidad que tú dices, que además está de moda en el cine. Hay muchos autores, muchos cineastas que están de alguna forma, Domingos, por ejemplo, ¿no? Están reivindicando una cierta, abrir la puerta a cierta espiritualidad. Una cosa que me ha convencido mucho de tu película y que me daría ganas que te plantearas casi hacer un largo documental, porque cada persona de tu pueblo que habla de tu abuelo en sí misma tiene un personaje, tiene una vida por lo que cuenta, por lo que hablan, como si a uno le gustara saber más de ese pueblo y de esos personajes, de esas personas que tú nos estás revelando. De hecho, estoy de acuerdo y estoy tan de acuerdo que yo creo que en realidad la historia, o sea, la santidad, lo dice el cura del pueblo, en realidad es algo que se puede crear o que crean. Es decir, los curas, cuando tienen que abrir un proceso de beatificación, lo que empiezan a hacer es recoger testimonios de lo que pasa. Y estos testimonios los van pues, buscando a través de misas en honor al difunto. Entonces, en esas misas en honor al difunto, pues en realidad lo que también es, de cierta manera, provocan el recuerdo. O sea, no sabes cuánto el recuerdo
está provocado, donde termina, recuerdo, donde empieza el mito o la Ujú. mitificación de la persona. Entonces, en cada una de estas personas hay una historia porque lo que está hablando es que cada uno de nosotros es detentor de la posibilidad de crear un milagro, no en Ujú. sí mismo, sino en otro. Bueno, ese es incluso tu leitmotiv del, ¿no? Claro, mi tesis en ese sentido es que los milagros, yo empiezo la película como con una postura laica diciendo los milagros no existen. Ujú. No me planteo, además mi familia no considera que tenga que ser santo. Bueno, tengo una tía que quiere que está esperando a que le exhumen cuando nadie de la familia quiere que le exhumen para ver que su cuerpo se queda intacto, porque por lo visto los santos se quedan intactos, se quedan como Ujú. una pasa, Ujú. pero intactos completamente, el cuerpo no se deshace, Ujú. por lo menos eso dicen. Pero el resto de la familia no quiere y no considera que sea santo. Ujú. Y yo creo que más que en cierta manera casi están más por la idea del mártir que del santo, el mártir de sí mismo, porque nadie le martirizó. Eso también es un buen debate que hay dentro de la película, ¿no? Las Que, diferencias de homenajear a los santos, ¿no? Pues a través de ser un mártir, de ser un héroe, de ser un santo, pero tú además tienes bueno, no sé si decir el valor de decirle a uno bueno, de los representantes de Jesucristo en la tierra, que es el párroco del pueblo, que tú eres laico. Y yo creo que cambia un poco el rostro de él, ¿no? eh, ha sido volver a salir del armario. Ujú. O sea, hacerlo delante de un cura, eh, porque en realidad, yo además, en mi recuerdo, mira, fíjate que no sé si recuerdo un mito, pero yo creo que le he dicho que era laico y homosexual. Ahora no lo sé si, si le he dicho las dos cosas o si no me he atrevido porque todavía tengo hasta... pero y es verdad que el semblante le cambia Ujú. y... Creo que dijiste laico. Si dices homosexual, se cae. sí, fíjate tú, no tuve el valor, que esto es tremendo, pero el- era fundamental para que viera que mi postura está en otro lado y que la postura más de la mayoría del público que lo está viendo está en otro lado. Mm. Y todas esas personas sí tienen una historia, tienen una historia y tienen la historia de cómo, eso, de cómo, de lo importante que es nuestro punto de vista en la vida. Mm. De que en realidad, y esto es volver a darnos el poder como seres humanos de decir, podemos crear santos y podemos ser santos, porque lo que importa son las acciones cotidianas y mundanas que hacemos, que es la de darnos un abrazo, darnos las gracias, darnos 2 minutos más y que todo no sea absolutamente finalista a conseguir algo, pues estas pequeñas cosas crean nuestra santidad, porque como desgraciadamente estamos viendo en nuestro sector últimamente, en general, pues tenemos grandes pérdidas, en este caso lo hemos tenido con José Luis Cienfuegos, que nos hacen ver que en realidad la magnitud de lo que estaba haciendo y lo que cada uno hace es al mismo tiempo eterno, porque lo recordamos, pero intrascendente para la vida de la pobre persona que ha muerto. Mm. ¿Te Ah, podemos dar algún sitio? absolutamente. Ah, Claro, ese es tenemos. el desván en directo. Hablabas de José Luis Cienfuegos. De José Luis Cienfuegos, y fíjate, en esta misma semana, en estos días, se ha ido Jorge de Ilegales, el líder de Ilegales, que también asturiano, y se ha ido también Moduro, ¿no? Lo que tú dices, o sea, es que hay gente que piensa que se va a quedar aquí toda la vida, ¿no? Y esto es un suspiro, ¿no? Vas pasando y llega tu hora y nunca sabes cómo va a ser, quién le va a decir sobre José Luis Cienfuegos. Tú dedicas, tanto en la apertura de la película como al final, este, esta, este reencuentro con tu pueblo, con tu familia, con tus orígenes, con tu abuelo, a tus hijos, ¿no? Y además les dices que puede valer para que sepamos que está en nosotros hacer un milagro cada día. Milagro en el sentido de que eres libre, ¿no? Depende de ti, ¿no? Eh, sí, creo que dedico a mis hijos en un ejercicio de arrogancia milagrosa, porque considero que haber tenido esa familia es un milagro. Que tener una familia de por sí es un Uh milagro, -huh. tener una familia con otro hombre en las situaciones actuales lo es todavía más. Y dentro del debate actual estoy seguro que hay gente que opina de otra manera y casi llego a entenderlo, en realidad. O sea, no estoy de acuerdo, pero llego a entenderlo y no me preocupa en absoluto que
que no consideren mi familia una familia y que consideren mi familia no un milagro sino una aberración. No me preocupa en absoluto porque creo que, es decir, siempre y cuando esto no se convierte en un ataque a ella, pero me emociona pensar en ello porque muchas veces sí que esto se convierte en un ataque. Entonces, este corto, dentro de la intrascendencia que tiene hacer un corto documental, pero lo que queremos hablar y que si alguien ve esto, pues puede decir, bueno, mi intrascendencia es trascendente para mí. O sea, la intrascendencia de lo que es trascendente para mí y para mí ha sido trascendente poder dejar un testigo a mis hijos. Y si alguien lo ve, dice, mira, pues estamos hablando de una acción milagrosa que es tener una familia. Yo creo que lo es, en todas sus formas, y que las familias tienen muchas No estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que es intrascendente. En un autor, en un artista, en fin, te dedicas al mundo de la cultura, al mundo del arte, es un paso más dentro de tu filmografía o de tus obras o de tu quehacer, ¿no? Entonces es muy interesante para aquellos que seguimos tu trayectoria ver todos tus trabajos, que tú llamas intrascendente para alguna gente, pero para ti es esencial porque además, bueno, eso me lleva ya quizá a la última pregunta, que es, bueno, tú has hablado de los Goya como la fiesta de los egos, que está muy bien definido, pero también es verdad que, bueno, cuando te toca, cuando eres finalista o cuando te has ganado un Goya o un Gaudí, en fin, ayuda mucho a mover tu obra. Y desde ese punto de vista, bueno, todos, de alguna manera, nos debatimos un poco en estar ahí, no tanto a lo mejor por el tema de los egos, wow, qué obra ha hecho, sino por la importancia que concede para que más gente vea tu película. ¿Por qué, Carlo Dursi Fortunato, por qué haces cine? Claramente lo hago porque me da placer. Me da profundo placer poder contar historias, me da profundo placer poder compartir mis historias. Creo que mi placer se junta con mi concepto de deber judío-cristiano, es decir, me da placer cumplir con mi deber, que es el de compartir una historia que espero que desde la humildad, y de verdad lo es decir, no pienso que, o sea, no quiero pensar que sea tan... No puedo con las historias necesarias, no puedo cuando se dice que una película es necesaria, y prefiero que las películas sean innecesarias para que puedan significar algo para alguien y no deban significar algo para todos. O sea, nuestros compañeros periodistas en algunos casos nombran películas necesarias y muchas veces digo, no, lo necesario es la sanidad, es la vivienda, es otra cosa. Nosotros hacemos algo innecesario, pero relevante para alguien. Y ese relevante para alguien puede conllevarle un milagro cotidiano. Y ese milagro cotidiano es lo que yo me gustaría traer. Entonces, sí, hago cine porque me da mucho placer, porque me da mucho placer cumplir con mi deber y porque dentro de este deber creo que podemos aportar pequeños milagros cotidianos a las personas cuando ven una obra y se sienten reflejados y sienten que no están solos, sienten un mecanismo de empatía, se sienten en comunidad y esa comunidad es la que el santo quiere traer de personas que todas juntas han decidido que mi abuelo es un santo, que mi abuelo ha hecho milagros y en realidad para mí lo que ha hecho es dar vida a través de su medicina. Y ese dar vida sí que es un milagro, por lo tanto sí que hizo milagros, pero no es un santo de la iglesia, es un santo de la puerta de al lado. A tus hijos, ¿no? Y además les dices que puede valer para que sepamos que está en nosotros hacer un milagro cada día. Milagro en el sentido de que eres libre, ¿no? Que depende de ti, ¿no? Sí, creo que dedico a mis hijos en un ejercicio de arrogancia milagrosa, porque considero que haber tenido esa familia es un milagro. Que tener una familia de por sí es un milagro. Tener una familia con otro hombre en las situaciones actuales lo es todavía más. Y dentro del debate actual estoy seguro que hay gente que opina de otra manera y casi llego a entenderlo. En realidad, o sea, no estoy de acuerdo, pero llego a entenderlo y no me preocupa en absoluto que no consideren mi familia una familia y que consideren mi familia no un milagro sino una aberración. No me preocupa en absoluto porque creo que, es decir, siempre y cuando esto no se convierte en un ataque a ella, pero me emociona pensar en ello porque muchas veces sí que esto se convierte en un ataque. Entonces, este corto
dentro de la intrascendencia que tiene hacer un corto documental. Pero lo que queremos hablar, y que si alguien ve esto, pues puede decir, bueno, mi intrascendencia es trascendente para mí. O sea, la intrascendencia de lo que es trascendente para mí, y para mí ha sido trascendente poder dejar un testigo a mis hijos. Y si alguien lo ve, dice, mira, pues estamos hablando de una acción milagrosa que es tener una familia. Yo creo que lo es, en todas sus formas, y que las familias tienen muchas No estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que es intrascendente. En un autor, en un artista, en fin, te dedicas al mundo de la cultura, al mundo del arte, es un paso más dentro de tu filmografía o de tus obras o de tu quehacer, ¿no? Entonces es muy interesante para aquellos que seguimos tu trayectoria ver todos tus trabajos, que tú llamas intrascendente para alguna gente, pero para ti es esencial porque además, bueno, eso me lleva ya quizá a la última pregunta, que es, bueno, tú has hablado de los Goya como la fiesta de los egos, que está muy bien definido, pero también es verdad que, bueno, cuando te toca, cuando eres finalista o cuando te has ganado un Goya o un Gaudí, en fin, ayuda mucho a mover tu obra. Y desde ese punto de vista, bueno, todos, de alguna manera, nos debatimos un poco en estar ahí, no tanto a lo mejor por el tema de los egos, wow, qué obra ha hecho, sino por la importancia que concede para que más gente vea tu película. ¿Por qué, Carlo Dursi Fortunato, por qué haces cine? Claramente lo hago porque me da placer. Me da profundo placer poder contar historias, me da profundo placer poder compartir mis historias. Creo que mi placer se junta con mi concepto de deber judío-cristiano, es decir, me da placer cumplir con mi deber, que es el de compartir una historia que espero que desde la humildad, y de verdad lo es decir, no pienso que, o sea, no quiero pensar que sea tan... No puedo con las historias necesarias, no puedo cuando se dice que una película es necesaria, y prefiero que las películas sean innecesarias para que puedan significar algo para alguien y no deban significar algo para todos. O sea, nuestros compañeros periodistas en algunos casos nombran películas necesarias y muchas veces digo, no, lo necesario es la sanidad, es la vivienda, es otra cosa. Nosotros hacemos algo innecesario, pero relevante para alguien. Y ese relevante para alguien puede conllevarle un milagro cotidiano. Y ese milagro cotidiano es lo que yo me gustaría traer. Entonces, sí, hago cine porque me da mucho placer, porque me da mucho placer cumplir con mi deber, y porque dentro de este deber creo que podemos aportar pequeños milagros cotidianos a las personas cuando ven una obra y se sienten reflejados y sienten que no están solos, sienten un mecanismo de empatía, se sienten en comunidad, y esa comunidad es la que el santo quiere traer, de personas que todas juntas han decidido que mi abuelo es un santo, que mi abuelo ha hecho milagros, y en realidad para mí lo que ha hecho es dar vida a través de su medicina. Y ese dar vida sí que es un milagro, por lo tanto sí que hizo milagros, pero no es un santo de la iglesia, es un santo de la puerta de al lado. Para la despedida volvemos a poner la cámara en otro lado, de los diferentes planos ya sabéis cómo se van componiendo el discurso bien, pues no sé, en este caso... Además ahora que tenemos otra vez el plasma en funcionamiento. Bueno, agradeceros muchísimo que vuestro respaldo, la verdad que te contamos con un apoyo muy, muy interesante, muy importante. Yo no sé hasta qué punto una determinada novela, un determinado poemario, una película, una música puede ser necesario o no, y ahí abriríamos un debate, ¿no? Porque para mucha gente, bueno, pues aparte de comer y alimentarse y tener buena salud, que serían principios básicos para poder existir, pero sin el cine, sin la música, sin la literatura, podría no tener sentido nada. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, mi vida no tendría ningún sentido. Creo que la vida de los que estamos trabajando en eso y de mucha gente no tendría sentido sin el arte que le pudiese explicar qué diablo pasa en esta vida. El arte tiene ese poder, el de intentar acercarnos mínimamente al sentido de la vida, un poquito más, porque es verdad que el comer y explotar nuestras funciones corporales diarias nos aleja, porque nos acerca mucho más a la animalidad, a lo que simplemente es el desarrollarse como carne que vuelve hasta que pues fallece. Creo que
Y por eso tenemos un deber muy importante, que es el de hacer obras con sinceridad, con pulcritud, con mucho sentido del deber, también porque muchas veces lo hacemos con dinero público y esto también es un deber Una muy responsabilidad. importante, una responsabilidad muy importante porque lo que tenemos que devolver eso a la gente. Pero creo que estamos en el buen camino, tú con tus obras también y muchos cineastas españoles, así que el mensaje es de esperanza. Por supuesto que estamos hablando del santo, pero yo creo que también tenemos que hablar de que entre los cortometrajes documentales, de ficción, de animación, hay una estupenda salud y que enhorabuena a todos los cortometrajes inscritos. Yo espero llegar a la Gala de Barcelona, a la 40 Gala de Barcelona como nominado, por supuesto. Me Segunda vez que encantaría. nos voy a Barcelona. ¿Eh? Segunda ocasión en que la Academia viaja a Exacto. Barcelona. Carlos, nos vamos, ya no tenemos más tiempo para más, pero claro, yo contigo he tenido varios encuentros, desde la radio en directo, también debutaste con nosotros en Les Van. Se me ocurren muchas preguntas, pero vamos a hacerlo con una única y ya prometo que nos vamos. Hay que ser muy generoso, ¿no? para producir obras de otro, ¿no? Sobre todo cuando si uno es productor de pura cepa, pues no hay tal, ¿no? Pero cuando también eres director, realizador, o sea, que crees en tu propio trabajo, en tu propia obra, en tu propio discurso, desde la dirección, hay que tener una voluntad férrea, ¿no? Para dedicarse a ser de alguna forma el esclavo, el siervo, para que sea el otro el que pueda hacer su obra, ¿no? Es complicado, te doy totalmente la razón. Es complicado, lo es porque tienes que dejar a los demás equivocarse sin evitarles el error. Es lo mismo, no es una cuestión, no hay que ser paternalistas con los directores, pero sí hay que ser paternal, en mi caso, o maternal, es decir, acompañarles con el respeto de poder equivocarse. Y esto no siempre lo consigo, porque muchas veces prefiero decirle cuidado a que se equivoque con algo. Pero lo más divertido y lo más bonito de todo eso es que puedes ver a alguien florecer con un talento, como ha ocurrido con muchos autores con los que he trabajado, y decir, he tenido algo que ver, he podido ayudar en eso. Y en realidad mi vocación es la de hacer que las cosas ocurran. Esto es lo que he hecho siempre desde pequeño, para mí y para los demás, pero que ocurran las cosas. Y entonces cuando trato con un autor, sobre todo por eso me gustan los autores nobles, el poder concretizar algo sobre un camino que no existe, creo que es un ejercicio de generosidad, pero en mi caso también es un ejercicio de necesidad. Siempre el deber y el placer se juntan. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por abrir las puertas de tu casa, de tu productora, de tu laboratorio de trabajo, y suerte en Barcelona. Ya la tienes porque tienes una familia estupenda, tanto en Italia como aquí, y además una coherencia cinematográfica en la que podemos hablar impecable. Muchas gracias.